A las 12 del mediodía, 31 minutos en nuestro país, a las 7 de la tarde, 31 minutos en Ciudad del Vaticano. Los saludamos aquí en esta cobertura especial de Noticias Caracol. Margarita, ¿cómo le acabó de ir? Hola, Juan Roberto, bien, muy bien. Sí, nos fue muy bien porque pudimos acompañar, Margarita, a todos nuestros televidentes en un día histórico, el que vivimos ayer con la elección del cardenal Prevost, estadounidense de nacimiento, peruano y latinoamericano de corazón como el nuevo Papa, hoy León XIV. Hoy fue un día especial para él, porque volvió a la Capilla Sixtina, pero para asistir a su primera misa, a oficiar su primera misa como pontífice. Lo hizo acompañado de los cardenales que participaron en el cónclave en el que resultó elegido. Juan Roberto, en su homilía, el Papa León XIV ha denunciado el declive de la fe en favor del dinero, del poder y del placer, y ha reiterado su llamado a la búsqueda de la paz en el mundo. Sí, también habló de la tecnología como un elemento al que hay que prestarle atención, y eso que usted dice es clave, Margarita, sobre su llamado a la paz, porque es la segunda vez que lo hace. Ya lo había hecho ayer en sus palabras en el balcón principal de la Basílica de San Pedro, cuando fue anunciado su nombre y cuando se presentó ante los miles de fieles. Pero veamos, Margarita, lo que pasó hoy en esta misa en la Capilla Sixtina junto a los cardenales y el nuevo Papa, León XIV. A las 4:08 minutos de la madrugada hora Colombia ocurrió la antífona de entrada del Papa León XIV en medio de bellos coros celestiales a la Capilla Sixtina, donde se llevó a cabo la primera Eucaristía del nuevo Vicario de Cristo. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Vestía ornamentos más sencillos de lo normal, con una casulla sobria y sin el tradicional palio arzobispal. La misa fue en latín, pero también hubo cabida para otros idiomas. La primera lectura del Apocalipsis fue en inglés y la segunda en español. Queridos hermanos, y llamó la atención que las dos fueron leídas por mujeres. Después vino el Evangelio según San Mateo. Y llegó la primera homilía del Papa León XIV. Empezó en inglés y después en italiano. Ustedes me han elegido como sucesor de Pedro para la misión de la Iglesia. De forma particular, Dios, al llamarme a través del voto de ustedes a suceder al primero de los apóstoles, me confía este tesoro a mí para que con su ayuda sea un fiel administrador en favor de todo el cuerpo místico de la Iglesia. Aprovechó para hacer un primer contundente llamado al mundo. Hoy también son muchos los contextos en los que la fe cristiana se retiene una cosa absurda, algo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Y por eso hizo un llamado a los cardenales y a todos los sacerdotes del planeta. Y sin embargo, precisamente por esto son lugares en los que la misión es más urgente, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas. También llamó la atención sobre los desafíos actuales de la Iglesia y de la fe. La crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean a la sociedad y sufren mucho. Y ante este panorama pidió continuar con el legado del Papa Francisco y su filosofía de salir de sí mismo para ayudar a los demás. Este es el mundo que nos ha sido confiado, en el que, como muchas veces nos ha enseñado el Papa Francisco, estamos llamados a dar testimonio de la fe gozosa en Jesús Salvador. Un compromiso irrenunciable para cualquiera que en la Iglesia ejercite un ministerio de autoridad.
Desaparecer para que permanezca Cristo, hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado. Al Papa León le retiraron el solideo para la plegaria eucarística y porta todavía el anillo de cardenal, pues el anillo de pescador que utiliza el Papa le será entregado en la ceremonia de entronización que será el 18 de mayo. En un momento solemne vino la consagración, la elevación, el saludo de paz y la oración del Padre Nuestro. Los cardenales asistentes entonaron los cantos Regina Coeli y el Orate pro Pontífice, es decir, oremos por el Romano Pontífice, y con estos cánticos finalizó la primera Eucaristía oficiada por el Papa número 267 de la Iglesia Católica. Y aquí vamos conociendo a León XIV, Juan Roberto, no solo con sus acciones y con sus primeras palabras, sus primeras homilías, sino también con lo que empiezan a contar de él todas las personas que lo han conocido. Sí, porque en la nota anterior, en la misa, en su homilía, hablábamos de su perfil ya como líder de la Iglesia Católica. Sus hermanos nos han dibujado y les han dibujado a los medios una semblanza de un hombre sencillo que tuvo una infancia en la que desde muy chiquito, pues dicen ellos, demostraba que quería ser sacerdote. Louis Prevost describe lo que pensó en el momento en el que supo que la vida de su hermano y de sus familiares cambió para siempre. Desde la localidad de Port Charlotte, en el estado de Florida, se enteró junto al resto del mundo que su hermano Robert Prevost se había convertido en el primer papa estadounidense. Fue como, Dios mío, es Rob. Nada volverá a ser lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, es Rob, sí. A más de 2.000 kilómetros en Chicago, su otro hermano, John Prevost, también intentaba asimilar lo que estaba viendo en televisión, a su hermano menor siendo presentado como el nuevo líder espiritual para 1.400 millones de católicos. Shock, conmoción, incredulidad, mucho orgullo, muchas preguntas. ¿Es esto en serio? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque es una gran responsabilidad que tenemos que asumir. Y él también. La gente lo estará observando más de cerca que nunca. Y quizás a nosotros también. Para John se trata de la materialización de un presagio que tuvieron dos mujeres hace décadas. Cuando estaba en primero de primaria, una de las madres que vivía al otro lado de la calle y otra vecina le dijeron: serás el primer papa estadounidense. Ambos coinciden en que el recién elegido Papa León XIV supo desde muy temprano, al igual que todos aquellos que lo conocieron desde su infancia en esta casa en Chicago, cuál era la vocación de Robert Prevost. Yo jugaba a cosas como las armas, arco y flecha, y él jugaba a ser cura. Yo decía, qué aburrido, anda Rob, vámonos. Y él decía, ¿puedo darte la comunión? Louis y John también hablaron sobre la expectativa del mundo por conocer cómo será León XIV como papa. A él le hubiera gustado regresar a Perú y trabajar en las misiones porque sentía un profundo afecto por los marginados, los pobres, los ignorados. Y creo que en ese sentido será un segundo Papa Francisco. Creo seguirá sus pasos, trabajando por los desfavorecidos. Él es más bien un punto medio. Como veamos cómo podemos retomar lo que hizo Francisco y matizarlo un poco. Luis confiesa que teme perder el contacto constante que tiene con su hermano, pero entiende la enorme responsabilidad que carga sobre sus hombros al ser el nuevo pontífice. Hoy los hermanos del Papa sienten un orgullo por León XIV que aseguran no pueden expresar con palabras. En este momento son las 7 de la tarde, 40 minutos en el Vaticano. La imagen que ustedes ven allí es en vivo de la plaza de San Pedro, que ayer estaba abarrotada a la espera de conocer quién era el nuevo Papa. Y hoy el ambiente, Margarita, pues sigue siendo de alegría, de fiesta, un ambiente realmente distinto, según nos cuentan personas que dicen, mire, más allá de turistas, de visitantes, había muchísimos fieles hoy aún celebrando la elección de este hombre, de Robert Prevost como nuevo Papa, ahora León XIV. Para algunos, Juan Roberto, ha sido solamente
un golpe de gran suerte, porque nos contaban en la plaza que tenían planeados sus viajes para esta fecha, que habían planeado las vacaciones familiares, y había una señora colombiana muy emocionada que decía que le coincidió perfecto. Ayer llegaron a Roma, vinieron a la plaza de San Pedro y los esperaban. Una diosidencia, dijeron estar acá. Los esperaban con semejante agenda. Pues ahí, en la plaza de San Pedro, habló con algunos fieles Diego Borbolla, de la Alianza Informativa Latinoamericana, quien nos ha acompañado también en esta cobertura. Sí, Margarita, Juan Roberto, nosotros continuamos instalados aquí en la Vía de la Conciliación, donde decenas de feligreses de todo el mundo intentan acercarse también a la Basílica de San Pedro y a todas estas inmediaciones. Recordemos que en la Capilla Sixtina muy temprano se realizó esta primera misa de su santidad el Papa León XIV, lo que también llamó mucho la atención de fieles, no solo de aquí de Europa, sino de algunos que están aquí de países latinoamericanos. Platicamos con ellos, escuchemos. No, súper emocionante, nunca habíamos estado por acá en este momento y había un poquito de confusión y todo, pero muy emocionante estar en ese momento cuando él sale, habla, da su discurso. Y venimos bendecidos por haber entrado a la basílica y por haber estado en una de las primeras misas después de la nominación del Papa. Bueno, como pudimos observar, fue diferente la reacción de los fieles presentes aquí en Roma. Algunos hasta en el metro los tomó por sorpresa, otros mientras andaban en bicicleta, caminando, quizá degustando un gelato, una pizza, una pasta característica de toda esta periferia. Así vivieron esta noticia histórica que ahora le da la vuelta al mundo. Seguimos en la Vía de la Conciliación reportando para la Alianza Informativa Latinoamericana, pero por supuesto también para Noticias Caracol. Juan Roberto, Margarita. Diego, muchas gracias, muy amable. Diego Borbolla, de la Alianza Informativa Latinoamericana, allí con los fieles en la Plaza de San Pedro. Hoy también, además del acto oficial en el que estuvo el Papa León XIV, que fue esa misa en la Capilla Sixtina, Margarita y televidentes, pues también ocurrió un episodio que demuestra el talante de este hombre, la cercanía, la amabilidad, la humildad. Es un hombre sencillo, un hombre que pues ha sido misionero, que vivió en el Perú, que se ha dedicado a trabajar por los más vulnerables y que a pesar de los altos cargos que había ocupado en el Vaticano, y pues imagínense el que ocupa ahora como máximo jerarca de la Iglesia Católica, no ha perdido su esencia, que es lo más importante. Juan Roberto, pues el cardenal Prevost hasta ayer, cuando llegaba a su antigua residencia, porque recordemos que él vivía en Roma, prefecto para la Congregación de los Obispos, entonces se ha encontrado con algunos fieles, algunos de hecho amigos cercanos, y una niña le pidió que le firmara la Biblia, pero él no solo hizo eso, demostró que además es un nuevo papa con buen humor. Este gesto enterneció al mundo. El Papa León XIV paró unos minutos su recorrido por el Vaticano para hablar con esta niña y acceder a firmarle su Biblia. La pequeña lo esperó pacientemente mientras el sumo pontífice saludaba al personal de la Santa Sede. Ella tímidamente estiraba su mano tratando de llamar su atención, eso sí, prudentemente y sin interrumpirlo, hasta que lo logró y habló unos minutos con él. El Santo Padre la saludó con un estrechón de manos y le recibió la Biblia, no sin antes, con el humor que lo caracteriza, hacer un comentario que hizo reír a todos los asistentes. Tengo que hacer algunas pruebas de la firma. Hay una vieja, pero no es necesaria. Y sí, era la primera vez que firmaba algo con su nuevo nombre, León XIV. Y lo hizo con una de sus seguidoras más jóvenes, algo que además demuestra su calidez humana y su cercanía con la niñez. Pero no solo firmó, le preguntó su nombre y se tomó su tiempo para escribir un largo mensaje para ella. ¿Cómo es tu nombre? ¿Miquela? Aunque no se conoce el contenido de ese mensaje redactado por el Papa para la niña, lo cierto es que allí hubo inspiración porque ocupó casi la mitad de la página que firmó. 8D. Y el momento quedó registrado en varias cámaras de las personas que lo acompañaban. Data histórica.
Y fue catalogado como un hecho histórico porque nunca un papa a pocas horas de haber sido elegido se había detenido para entregar una firma y jamás una niña había sido tan valiente para acercársele al Santo Padre en ese momento para tener tal vez uno de sus más sagrados recuerdos. Data histórica. Pues todo parece indicar que en el caso del Papa León XIV se va a cumplir la frase premonitoria que nos dijo aquí nuestro colega Néstor Pongutá, que la Iglesia necesita un pontífice, lo necesitaba y parece ahora tenerlo, con el mundo en la cabeza y los pies en la tierra. Eso parece indicar. Donde también en otro lado de la tierra, donde han celebrado a rabiar, y pues no es para menos, la elección de este hombre, del cardenal Prevost como nuevo papa, es en Perú, en su tierra adoptiva, que es en Chiclayo, allí en territorio peruano. Juan Roberto, esta mañana Noticias Caracol en vivo habló con Fidel Urizaca, que es el jefe de comunicaciones de la diócesis de Chiclayo. Ellos jamás en la vida se imaginaron que iban a ser mencionados ayer desde el balcón en la loya de las bendiciones de la Basílica de San Pedro, así que ha sido una experiencia enorme, impensada y por supuesto increíblemente gratificante para toda la gente de Chiclayo, y así la narró él a Noticias Caracol. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Bueno, padre Fidel, ¿qué sintió? Es una alegría indescriptible, un entusiasmo, una gratitud, un cariño profundo por el mismo hecho de haber sido partícipe de este trabajo pastoral y de esta comunión, ¿no? de hermanos en convivencia fraterna con el ahora Papa. Uno de mis últimos mensajes que les voy a enviar desde la diócesis de Chiclayo antes de mi próximo cambio, pues aquí en Íllimo, uno de los pueblos que ha sufrido muchos daños a causa de las inundaciones, las lluvias fuertes en este periodo. También quisiera preguntarle por estas imágenes que vamos a ver a continuación, que hacen referencia precisamente a lo que hacía en su momento el padre Prevost. Un hombre, como vemos aquí, muy servicial, dado a la gente, de mucha ayuda. Háblenos de esa faceta del nuevo Papa. Pues mire, esas imágenes en las que está allí, está caminando sobre las aguas con botas, es del año 2017. Acá en Perú tuvimos el fenómeno del Niño, una temporada de fuertes lluvias que inundó el distrito de Íllimo, de aquí a unos 40 minutos. Y el distrito se inundó, y esa es una parte del distrito, y especialmente allí nuestro obispo, Monseñor Robert, en ese momento acudió a visitar a las familias y atenderles y ayudarles con ayuda de Cáritas. Y este otro momento es un almuerzo que está compartiendo con los pobres acá en el comedor de la parroquia Santa María Catedral de Chiclayo. Pues había todo un servicio, ¿no? Y él mismo se puso a servir los alimentos para la gente y alcanzar los platos a cada uno de ellos. Fue un acontecimiento navideño en la que muchos pobres disfrutaron de esa cercanía y de ese acompañamiento de nuestro pastor. Y también empiezan ya a hablar y a dar sus reacciones algunos de los cardenales, participantes y no participantes en el cónclave, contando lo que pueden contar. Ya sabemos que hay un secreto obligatorio sobre ciertas, digamos, aspectos de lo que sucedió al interior, pero en general también pueden expresar públicamente lo que piensan del nuevo Papa, y así lo hizo nuestro cardenal. Sí, señora, cardenal Luis José Rueda, que hay que decirlo, Margarita, y es una infidencia amable, no estamos traicionando ningún secreto. El sábado pasado, lo veníamos contando, en la misa que ofició aquí en Roma
para clamar por la paz en Colombia, al término de la ceremonia nos acercamos a hablar informalmente con el cardenal y le preguntamos, bueno, su vaticinio, ¿cómo ve la cosa? Y él solamente me dijo, Juan Roberto, párele bolas al cardenal Prevost. Lo había escuchado ya en las congregaciones generales y él lo conocía. De hecho, se ordenaron como cardenal, recibieron esa ordenación por parte del Papa Francisco el mismo día, en la misma ceremonia. Son compañeros, son cardenales compañeros. Pues él nos dijo ese día y por eso hoy se le notaba tan contento cuando habló con usted ahí saliendo de la última reunión que tuvieron con los cardenales. Eso le iba a decir, tal vez por eso estaba hoy tan contento. Tenemos Papa latinoamericano. Buenos días, sí, cardenal. Nacido en Chicago, pero que ha trabajado y ha desarrollado su misión en el Perú. Y eso es una alegría muy grande. Para la región, no esperábamos un poco. Une todo el continente americano y el mundo. Ha sido misionero, como agustino que es. Estamos felices. Qué bueno, cuénteme un poco más sobre el contacto del nuevo Papa con Colombia. Él conoce porque él era el general de los agustinos y por lo tanto se movía por todo el mundo. Conoce bien a Colombia y fue obispo 10 años en Chiclayo, en el Perú. Y conoce toda la evangelización de América Latina. Margarita, estamos felices. El Espíritu Santo nos ha guiado. Gracias, cardenal. Dios la bendiga, Margarita. Gracias. Y a Colombia. Y que el Señor bendiga a Colombia, que nos dé la reconciliación y la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Papa ha dicho que quiere buscar la paz. Ha hablado de la paz. Seguramente nos va a acompañar. Desde luego. El Papa es consciente que el mundo necesita la paz y que solo Cristo es la verdadera paz. Bueno, el cardenal colombiano hablando muy rápidamente, pero lo que usted dice es cierto, Margarita, se le notaba muy contento por la elección de Robert Prevost como el nuevo Papa. Cosas que se han conocido, que empiezan en los mentideros políticos del Vaticano, porque aquí también hay mucho de política. La clave para la elección del cardenal Prevost como Papa fue el almuerzo de ayer, en el segundo día. Recuerde usted que hubo 2 votaciones en la jornada de la mañana. Sí. Ahí en la última pues se vio la fumata negra. Sí. Se fueron al almuerzo. Ahí las cosas estaban muy confusas. Y nos dicen, y hemos escuchado de personas que conocen y que han recibido información de adentro, porque eso termina sabiéndose, que estaban en un mano a mano en votación los cardenales Prevost y Parolin, que era el favorito de todos y de todas las apuestas. Pues finalmente en el almuerzo, que fue productivo, como dijo usted, Margarita, había ocurrido en la elección del cardenal Bergoglio, luego Papa Francisco, y también en la anterior el cardenal Ratzinger, convertido en Benedicto XVI. Ese almuerzo del segundo día parece ser nutritivo y productivo. Surte efectos. Pues Juan Roberto, no solo ha contado o ha dado su reacción el cardenal elector colombiano, sino también algunos otros altos prelados de otros países que participaron en el cónclave y que tienen estas impresiones hoy de la elección que han hecho. Aleluya, habemus papam, tenemos papa. Me siento honrado como discípulo de Jesucristo, sacerdote, obispo y cardenal, de haber sido parte importante de esto. Creo que todos estamos emocionados. Mi sobrino Charlie en Washington, Missouri, me escribió. Todos estamos viendo y llorando. Podemos decir que el hecho de que 133 hombres de 71 países diferentes se pongan de acuerdo es realmente hermoso, porque en este mundo nadie se pone de acuerdo en nada y nosotros nos pusimos de acuerdo en poco tiempo. Esto significa que existe una verdadera corriente de pensamiento en torno al Evangelio, para el bien del mundo. Es una gran promesa para el mundo y para la Iglesia. ¿Están contentos? Muy contentos. Fue difícil. Para el Espíritu Santo todo es más o menos sencillo. Los hombres y las mujeres somos un poco más enredados. Fue rápido, como vieron, se hizo con confianza y esperanza. Escuchamos muchos comentarios antes. No se conocen, vienen de lugares muy diferentes, pero al final logramos ofrecerle un papa a la Iglesia Católica en menos de 24 horas. Así que es una señal de confianza y también de que el Espíritu estaba presente. Todo es táctica y estrategia, pero el Espíritu estaba presente. Así que nos centramos en una persona, el Papa León, un hombre amable y decidido. Creo que aportará algo bueno a la Iglesia.
Como les hemos venido contando, el nuevo Papa es agustino, pertenece a una de las órdenes más importantes, más antiguas, con mayor presencia en el mundo. Y esa razón, digamos, esa formación religiosa en una orden o en otra, marca de todas maneras muy profundamente el talante religioso de un prelado. Entonces, ¿qué podemos esperar de un agustino? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar en materia de similitudes entre un cardenal agustino y un papa jesuita como lo era el Papa Francisco? Teresita Aya, nuestra analista internacional que ha estado muy activa en estos días en esta cobertura especial, nos cuenta desde Bogotá los detalles y el análisis y las implicaciones que pueda tener el que sea de esta comunidad el nuevo Papa de los agustinos. Teresita. Buenas tardes. Los agustinos, como León XIV, tienen su origen y vienen de San Agustín, quien vivió en los siglos IV y V después de Cristo y fue un gran teólogo que escribió, les cuento, más de 5 millones de palabras, palabras que marcaron una hoja de ruta en muchos momentos para la Iglesia Católica. De estos 5 millones de palabras, las más importantes están en sus confesiones. Esto es un escrito que busca conciliar su época de joven, cuando era laico y alborotado, con su época más madura, cuando descubre la espiritualidad. Cómo conciliar estas dos etapas lo lleva a reflexionar sobre la importancia de las meditaciones y su orden nace como una orden de ermitaños. Y así duran hasta el siglo XI, cuando salen a mendicar. Mendicar quiere decir caminar para evangelizar a la gente, ser misioneros. Y aquí empiezan las similitudes con los jesuitas a la que pertenecía el Papa Francisco. Ambos son órdenes que creen en los misioneros, llevar la palabra de Dios a donde es difícil que llegue si no van ellos primero caminando. También comparten la idea de educar. Para eso es muy importante tanto para agustinos como para jesuitas. Y por último, comparten los votos que hacen al convertirse en sacerdotes: pobreza, castidad y obediencia. Pero el Papa Francisco y León XIV compartían mucho más que eso, compartían una amistad. Es más, la última misa que presidió Francisco como Papa la ofició León XIV el 9 de febrero de este año, año de jubileo en honor de las Fuerzas Armadas del Vaticano. León XIV también fue un papa que lideró el rosario, un cardenal, el 3 de marzo por la salud del Papa Francisco, pidiéndole a todos cuando el Papa estaba internado en el hospital de Gemelli. Y empezó su papado, aquí hay que decirlo, dándole las gracias al Papa Francisco. Le dijo: gracias, Papa Francisco, ayer en sus primeras palabras, por su legado, por su trabajo, por lo que hizo. Y esta mañana, en la misa en la que le habló a los cardenales que lo eligieron, nuevamente habló de las enseñanzas del Papa Francisco y de la importancia de seguirlas teniendo en mente. Así vemos que son dos personajes que compartían no solo unas creencias, una hoja de ruta, sino una amistad que los llevó más allá de ser agustinos o jesuitas. Teresita, y hoy se conoció una cita nueva en la agenda del nuevo Papa que habla de aquello que usted menciona. El día 25 de mayo, 7 días después de entronización, visitará la tumba del Papa Francisco en la Basílica Santa María la Mayor. Ratificando el homenaje que le va a rendir a su antecesor. Hablaba Teresita de la comunidad de los agustinos. En Colombia es una de las comunidades religiosas más importantes de la Iglesia Católica. Pues bien, Robert Prevost, como cardenal, como obispo, estuvo varias veces en muchas de las sedes de esta comunidad de nuestro país. Héctor Rojas las ha recorrido y nos cuenta. Juan Roberto, mire, pues estamos efectivamente en uno de esos lugares donde pasó mucho tiempo el hoy Papa XIV. Al fondo ustedes ven la imagen de la Virgen Nuestra Señora de Gracia. Ahí en ese punto se tomó muchas fotos, fotos que hoy en día se han viralizado tras su elección. Pero ¿cuáles fueron los momentos que ha recorrido a lo largo de, no solamente en Bogotá, sino en diferentes ciudades de nuestro país? Este es el informe.
La habitación 233 del convento Liceo Cervantes es el lugar donde se hospedaba el hoy Papa León XIV cuando llegaba a Bogotá. Una habitación pequeña con una cama sencilla, un guardarropas y un escritorio. Nunca pidió consideraciones especiales. Él venía con cierta regularidad a Colombia por su condición de ser prior general. Venía a Colombia, a un capítulo provincial, a una asamblea de los agustinos en Latinoamérica, a visitar las casas de la orden. La habitación hoy exhibe una fotografía de cuando era prior general, también un documento firmado de su puño y letra. Durante mucho tiempo, el hoy Papa León XIV recorrió estos pasillos y se tomó un sinnúmero de fotografías. Cada visita a Bogotá tenía dos componentes, su agenda oficial y un recorrido por la ciudad disfrutando platos típicos. Yo lo llevé a pasear por Bogotá y todo eso así como buenos colombianos, esa es la empanada, este es el caldito de papa, ese. Y pues nosotros le dábamos clases de culinaria siempre que lo sentábamos a comer. Procurábamos en la medida de lo posible que él se sintiera bien, llevarlo a los lugares más representativos de la ciudad. Como por ejemplo la Catedral de Sal o Monserrate, ¿no? El 20 de julio, algunos lugares que a él le llamaban la atención. Robert Francis Prevost también ofició misa en una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Estamos en el templo de San Agustín, en el centro de Bogotá. Digamos que es un templo insignia para nosotros, de los más antiguos que tenemos nosotros los agustinos en Colombia. El nuevo pontífice siempre fue un hombre amable, cordial y dispuesto a escuchar a quien lo necesitara. Realmente un hombre profundamente sencillo, ¿no? Es religioso, por tanto es un hombre pobre, muy humilde, muy a la mano, siempre dispuesto a dialogar con todos. Esperamos que el señor Cardenal Luis José ya le esté haciendo la invitación, pero por la vitalidad que vemos y obviamente las circunstancias, no negaremos que será invitado a nuestro país. Siendo provincial de la Orden de San Agustín, estuvo en la parroquia San Lorenzo y llevó a los jóvenes peruanos al convento de Nuestra Señora de Gracia en Boyacá, Cundinamarca. Esos 12 años fueron espléndidos para la Orden de San Agustín, un hombre de talante sereno, firme, amable, fraterno. A veces pareciera un poco tímido, pero no, tiene ideas perfectamente claras, es un hombre de Dios, es un hombre misionero, muy inteligente, muy audaz. Así fue el recorrido del primer agustino que llega a sentarse en el trono de Pedro por Colombia, no solo formando a las nuevas generaciones religiosas, sino también disfrutando de la cultura, paisajes y gastronomía colombiana. El año pasado esperaban al cardenal Prevost aquí en el Liceo Cervantes, pero por motivos de agenda no pudo viajar a Bogotá. Ahora lo esperan justamente que venga el Papa León XIV y los visite. Muy bien, don Héctor Rojas, con los recuerdos en Colombia del hoy Papa León XIV. Bueno, Margarita, para el cierre, varios datos importantes. Arranquemos con fechas claves. Hoy fue el primer hito, digamos que era la misa en la Capilla Sixtina, oficiada por el Papa León XIV. ¿Qué viene este fin de semana? Pues Juan Roberto, sus surtidos ya los rituales, el Papa empieza literalmente a trabajar. Se ha informado que mañana sábado tendrá una reunión con los miembros del Colegio Cardenalicio, ya privada, sí, en la cual empiezan a hablar de trabajo, empiezan a hablar de lo que hay que hacer. Claro que sí. El día domingo tiene el rezo del Regina Coeli en la Basílica de San Pedro a media mañana. El lunes tiene un encuentro con la prensa del mundo en el aula Paulo VI y el viernes, o sea, dentro de 8 días, recibe en audiencia al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, porque recordemos que el Papa pues, es el jefe del Estado Vaticano. Claro, su labor política además de pastoral. ¿Qué se sabe de la entronización, que es el evento que formalmente da inicio a su pontificado? Pues ya hay fecha, será el domingo 18, es decir, de este domingo en 8 días es la misa que se conoce como misa de inicio del pontificado o de entronización, que será en la Plaza de San Pedro. Se espera, por supuesto, la asistencia de líderes de todo el mundo.
2 días después, el martes 20, toma posesión de la Basílica de San Pablo Extramuros, que es otra basílica histórica que pertenece al Estado Vaticano, y el miércoles 21 tendrá su primera audiencia general de todos los miércoles. Y finalmente el sábado 24 se reúne con la Curia Romana, es decir, con todos los empleados que trabajan aquí y que estarán mucho más cerca del Papa, poniendo en práctica sus políticas y sus directrices. Ya tiene la agenda copada de aquí a los próximos meses y seguramente años. Margarita, en su concepto, ¿cuál es el principal reto que tiene el nuevo Papa? Pues yo creo que tiene el reto de unir a la iglesia para que puedan cumplir, como han dicho, la labor que de ella espera la sociedad, una sociedad conflictuada, una sociedad que necesita esperanza y necesita guía, necesita mediación para la paz, pero la iglesia tiene el reto de superar sus propios conflictos internos para poder hacer de esa institución milenaria lo que espera la sociedad moderna, con los retos de la sociedad moderna. Sí, señora, y tiene también retos a nivel político, como usted lo dice, que va a hablar con el cuerpo diplomático, el tema de esa mediación del Vaticano en conflictos tan graves como el de Ucrania, en Medio Oriente, el tema de la migración, en fin. Larga tarea la que le espera al nuevo Papa. Con esos retos nos vamos, Margarita, terminamos por hoy al mediodía, nos vemos a las 7 de la noche. Sí, señor, a las 7 de la noche, y le preguntamos también a nuestros televidentes qué piensan sobre los retos del nuevo Papa. La 1 de la tarde, 9 minutos en Colombia, 8 o 9 minutos en el Vaticano. Feliz resto de jornada de mediodía para todos en Colombia.